En 1973, el mundo enfrentó una crisis que cambiaría la economía global y la geopolítica para siempre: la escasez de petróleo. Este evento, conocido como la crisis del petróleo de 1973, no solo afectó a las naciones desarrolladas, sino que sacudió los cimientos de la vida moderna y marcó un antes y un después en cómo el mundo entendía la energía. En este video, exploraremos cómo la escasez de petróleo en 1973 provocó una serie de consecuencias que todavía sentimos hoy en día, desde la política energética hasta la manera en que vivimos. Todo comenzó en octubre de 1973, cuando los países árabes productores de petróleo, miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron imponer un embargo petrolero contra las naciones que apoyaban a Israel en la guerra de Yom Kippur, entre ellas Estados Unidos y varios países de Europa Occidental. Este embargo fue una herramienta de presión política que buscaba influir en la postura occidental hacia el conflicto de Oriente Medio. Pero lo que empezó como una respuesta política, pronto se transformó en una crisis energética sin precedentes. El precio del petróleo se disparó casi de inmediato. En cuestión de meses, el precio del barril de crudo pasó de $3 a casi $12, algo impensable en ese momento. Las consecuencias se sintieron rápidamente en las economías de todo el mundo. En los países más afectados, como Estados Unidos y Europa, las gasolineras comenzaron a quedarse sin combustible, y las filas para conseguir gasolina se alargaban por kilómetros. Los apagones, las restricciones de energía y el racionamiento de gasolina se convirtieron en parte de la vida diaria. Pero la escasez de petróleo no solo afectó el precio de la gasolina. La inflación se disparó, ya que el petróleo es fundamental para el transporte y la producción de bienes. Esto provocó un efecto dominó en el costo de los alimentos, los productos industriales y prácticamente todo lo que dependía del transporte. El mundo se enfrentaba a una crisis económica de gran magnitud, conocida como estanflación, una combinación de estancamiento económico e inflación galopante que paralizó a las principales economías del mundo. El impacto de la crisis del petróleo no fue solo económico, sino también cultural y político. Los gobiernos comenzaron a reevaluar su dependencia del petróleo extranjero. En Estados Unidos, por ejemplo, se lanzaron campañas para promover la eficiencia energética, y se establecieron límites de velocidad para ahorrar combustible. En Europa, muchos países comenzaron a considerar el desarrollo de fuentes de energía alternativas, como la energía nuclear, que se veía como una solución para reducir la dependencia del petróleo. En el ámbito geopolítico, la crisis de 1973 también cambió la relación entre las naciones productoras de petróleo y los países industrializados. La OPEP emergió como una poderosa organización internacional capaz de influir en la economía global mediante el control de los precios del petróleo. Los países árabes productores de petróleo, que anteriormente habían sido vistos como proveedores secundarios, se convirtieron en actores clave en la política mundial. Además, la crisis generó un cambio profundo en la mentalidad de las naciones industrializadas respecto al uso y dependencia de los combustibles fósiles. Las políticas energéticas de largo plazo comenzaron a priorizar la diversificación de las fuentes de energía. Esto llevó a la creación de programas de investigación y desarrollo para energías renovables, como la solar y la eólica, que décadas más tarde jugarían un papel crucial en la transición energética global. El legado de la crisis del petróleo de 1973 también fue visible en la industria automotriz. Las grandes automóviles estadounidenses, conocidos por su elevado consumo de combustible, comenzaron a ceder terreno a modelos más pequeños y eficientes de países como Japón, donde marcas como Toyota y Honda se posicionaron como líderes en la producción de vehículos económicos y con menor consumo de combustible. Este cambio no solo afectó al mercado automotriz, sino que también provocó una transformación en las expectativas de los consumidores sobre la eficiencia energética. El año 1973 fue un punto de inflexión en la historia contemporánea.
El mundo aprendió, de manera dolorosa, que la dependencia excesiva de una sola fuente de energía podía tener consecuencias devastadoras para las economías y la estabilidad global. Aunque la crisis eventualmente se resolvió, sus efectos a largo plazo persisten hasta hoy. La búsqueda de independencia energética, el desarrollo de tecnologías más limpias y eficientes, y el surgimiento de nuevas potencias energéticas son, en parte, consecuencia de este momento clave. La escasez de petróleo en 1973 no solo cambió la economía, sino también la forma en que las naciones del mundo abordan la energía y su seguridad. Fue un recordatorio de lo vulnerable que es el sistema global cuando depende de recursos limitados. Y aunque el petróleo sigue siendo una fuente de energía central, el mundo ha aprendido, en gran medida, de esa lección amarga, empujando hacia un futuro con fuentes de energía más sostenibles y diversificadas.